orar. Orar por los diferentes hermanos, ¿no? Aparte de las peticiones que se han presentado al principio, pero peticiones también que se han ido presentando a lo largo de la semana, ¿verdad? También acordarnos de aquellos que quizá pues lo están pasando mal o están enfermos. Sé que Luz también está enferma, ¿verdad? Nuestros hermanos del Rubio pedían oración la semana pasada, vamos a seguir orando, ¿vale? También pues aquellas personas que han sido afectadas en Acapulco por este desastre. Tenemos que seguir orando por la situación entre Israel y Gaza, ¿ok? Por Eduardo, que lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo vas? Mejor, ¿no? Algo, ok. Pues mira, vamos a orar, pero ¿sabes qué? Mira, te voy a leer un texto que está aquí en Santiago capítulo 4, perdón, Santiago capítulo 5 y versículo 13, y dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Bueno, hoy hemos estado cantando alabanzas, yo no sé si tú estabas alegre o no. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, no significa a los más viejos, sino a las personas que están en liderazgo, ¿no? O en responsabilidad en la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Así que yo quiero animarte a que podamos juntos orar por estas necesidades, sobre todo por aquellas personas, hermanos, ¿verdad? Pues que ya sea que estén enfermos, ya sea que estén afligidos, que estén en algunas situaciones. Pero bueno, yo creo que hoy es una buena oportunidad para orar por Eduardo, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Orar por sus riñones, orar por esas piedrecillas, arenillas que tiene ahí que le está causando malestar. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Eduardo, vente para acá, vamos a orar también. Vamos a aprovechar para orar, ¿vale? Ahora que te tenemos aquí, podemos orar en vivo y en directo. ¿Ok? Hemos estado orando desde casa, en el grupo, pero ahora en vivo y en directo. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos unimos, Señor, como tu pueblo, Dios mío, para poder orar por cada uno de los que están en aflicción, por cada uno, Señor, de los que están en enfermedad, cada uno de los que están atravesando por dificultad, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, que pertenecen a tu familia, Señor. Hoy tenemos también aquí a nuestro hermano Eduardo, Señor, y Dios mío, sabes, Señor, la situación de salud por la que ha estado pasando, Señor. Dios mío, tu palabra dice, Señor, que si alguno está enfermo, Señor, llame a los ancianos de la iglesia y que se haga oración, Señor. Hoy no tenemos aceite, Señor, para poder ungirlo, pero creemos que tu Espíritu Santo, Señor, puede obrar en su vida, Señor. Y yo te pido, Dios mío, Señor, que tú obres, Señor. Dios mío, como dice tu palabra, Señor, ponemos las manos sobre los enfermos y oramos por ellos para sanidad, Señor. Dios mío, yo te pido, Dios mío, que tú en esta hora con tu Espíritu Santo, Señor, obres sanidad en los riñones de Eduardo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que elimine, Señor, esa piedra, esos residuos, Señor, que le están causando dolor, malestar, Señor. Como tu palabra dice, Señor, Dios mío, que tú lo levantes, Señor. Que si hubiere cometido pecados lo perdones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú lo restaures, Señor. Bendice, Señor, a nuestro amado hermano, Señor. Bendícelo, Señor, con tu presencia, Señor, y con sanidad, Señor, para su cuerpo y para su alma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Qué bueno. Tenemos que traernos una botellita de aceite. Gracias, Eduardo, para ungir, ¿verdad? Podemos tomar asiento. La Biblia habla, ¿no?, de poner las manos sobre, dice en el Evangelio, dice sobre los enfermos, muchas gracias, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son señales que siguen aquellos que creen. Te recuerdo
que cuando la Biblia dice estas señales seguirán a los que creen, no está hablando de los pastores, ¿vale? Está hablando de los que creen. O sea, está hablando de ti, de mí y de todo aquel que se constituye creyente en el Señor, ¿vale? Así que yo te animo a practicar esto, a que si conoces a alguien que está en una necesidad, en una enfermedad, mira, puedo orar por ti y pongas tu mano y en el nombre de Jesús pidas por sanidad para su vida. Amén. También, pues cuando estamos aquí congregados, aquí o donde sea, estamos reunidos, pues la Biblia nos habla ahí en Santiago, como hemos visto, ¿no? Pues con aceite, un poco de aceite. El aceite es un símbolo, ¿vale? Es un símbolo que representa, tú vas a leer a lo largo de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, vas a leer acerca de ungir con aceite. Se ungía al sacerdote, se ungían a los enfermos. Normalmente, bueno, ya algún día pues hablaremos de todo lo que implica la unción, ¿no? Que tenía que ver con consagrar, dedicar a alguien o por pedir sanidad, ¿no? O como investir de poder, de autoridad a una persona, ¿no? Pues Dios nos unge, nos da la capacidad, nos capacita para hacer determinadas cosas, ¿no? Cada uno en particular, según Dios quiere, ¿no? Entonces, pero también, pues, por eso en el Nuevo Testamento se unge con aceite, pues pidiendo sanidad, sanidad. Es un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Son simbolismos y tiene su significado en la palabra de Dios. Amén. Pero bueno, yo en esta mañana yo quisiera compartir contigo pues acerca de Abraham. Como sabéis, estábamos siguiendo, ¿no? Los domingos empezamos desde Génesis y estábamos ahí desde la creación y luego también Caín y Abel y luego Noé. Y ahora, pues, bueno, paramos porque fuimos a Antequera, fuimos a lo de la comida internacional. El domingo pasado Dios puso en mi corazón compartir otra cosa. Pero hoy quería, aunque yo ahora ya, pues esta semana que entra, me voy para Ecuador, unas 3 semanitas, pero sí quisiera compartir contigo acerca de Abraham. La Biblia nos habla de Abraham en Génesis capítulo 12. Buenas, bienvenidos. Y si me acompañas a Génesis capítulo 12, sabes que siguiendo los que habéis estado leyendo Génesis, siguiendo la lectura de Génesis, pues desde el principio, sabéis que seguramente los que habéis leído el capítulo 10, 11 de Génesis, pues ahí nos habla de la descendencia de los 3 hijos de Noé, ¿vale? Esos 3 hijos que junto con sus esposas entraron con Noé en el arca y que después del diluvio, pues Noé y sus hijos, pues fueron los que tuvieron la labor de repoblar la tierra. Y leyendo ahí en Génesis 10 y 11 acerca de la descendencia de Noé, de sus hijos Sem, Cam y Jafet, sabemos que Noé pues promulgó, ¿no? Dijo unas bendiciones y maldiciones, ¿no? Pues sobre algunos de sus hijos, sobre cada uno de ellos. Pues podemos ver que ahí de los descendientes de Sem, ¿vale? De uno de los hijos de Noé, si tú sigues leyendo hasta el capítulo 12, tú vas a encontrar que ahí aparece Abraham, ¿vale? Abraham es descendiente de Sem, de este hijo de Noé. Y es importante que prestemos atención a Abraham. ¿Por qué? Abraham es un personaje, es una persona importante en la Biblia, aunque está en el Antiguo Testamento, y muchas veces pues cuando uno empieza a leer la Biblia, de verdad que parece como que el Antiguo Testamento es algo, es un texto muy lejano, muy antiguo, como que no es muy práctico para nuestras vidas. Y bueno, pues que es lejano y antiguo, sí, eso sí es verdad, ¿no? Y que está escrito en otra cultura, en otro contexto, donde la forma de vida era muy diferente, pero ¿sabes por qué es importante? Entre otras, porque es Dios el que está ahí trabajando y obrando con estas personas, porque luego en el Nuevo Testamento se hacen muchas referencias y alusiones a cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. No solo cosas que ocurrieron, sino a personas con las que Dios estuvo trabajando en el Antiguo Testamento. Y una de esas personas tan relevantes y tan importantes es Abraham, que en el Nuevo Testamento va a ser reconocido, y tú lo vas a leer quizás en los evangelios, en algunas cartas de Pablo, vas a escuchar acerca de Abraham reconociéndole como el padre de la fe, el padre de la fe. ¿Qué significa que Abraham es el padre de la fe?
pues que es como nuestro primer referente de una persona que es vista con agrado ante los ojos de Dios por creerle, por creer a Dios, por confiar en Él y por obedecer. La primera persona vista con agrado ante los ojos de Dios por haber creído en Él, confiado en Él y obedecerle. Y esto es muy importante porque tenemos en la mente, ¿no?, en el Antiguo Testamento la ley de Moisés, los mandamientos dados por Dios, que era básicamente o cumples o mueres. Aquí vas a vivir si obedeces los mandamientos, si no, quedas desarraigado, exterminado del pueblo de Dios, hay consecuencias graves. Pero recuerda que Abraham es mucho antes que la ley de Moisés. Y ya desde ahí dice la Biblia, y hoy vamos a leer un poquito acerca de esto, que él fue considerado justo delante de Dios, agradable delante de Dios, persona que agradaba a Dios por su fe, por haber confiado y obedecido a Dios, ¿vale? Y esto es muy importante. Así que hoy, pues mira, de Abraham podríamos hablar bastante, porque si tú lees en tu Biblia de Génesis 12 en adelante, hay unos cuantos de capítulos dedicados a la trayectoria de Abraham, y vas a ver pues que Abraham fue un hombre que Dios lo llama y sale de su tierra, sale de donde está con su familia y sale de su territorio y sale en dirección a no sabe dónde, porque dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Pues Abraham es uno que sale de su lugar que conocía y a un lugar que todavía no sabía ni a dónde iba, pero es que Dios le está llamando. Luego vas a ver que Abraham también, algo muy característico de él, es que Dios le promete una descendencia. Y dices tú, bueno, pues eso no es nada especial, ¿no? Pero es que lo que pasa es que la mujer de Abraham era estéril. Y Dios le dice, no, en aquel tiempo era costumbre quizá tener pues concubinas, más mujeres, pero Dios le dice, no, te voy a dar una descendencia precisamente de Sara, tu mujer, la que es estéril. Y no solo que era estéril, sino que eran ya viejitos, ¿vale? Entonces eso es algo quizá muy característico de la historia de Abraham. Y luego también algo que escuchamos mucho de Abraham es que Dios le pide, una vez que le nace milagrosamente ese hijo, Isaac, Dios le dice, ahora sacrifícamelo. ¿Qué? ¿Cómo va a ser posible? O sea, ¿en serio, Señor? ¿Está bien? A nosotros nos suena muy chocante eso de que, ¿cómo es posible que Dios te pida, sacrifícame a tu hijo? Quiero decirte que en aquel tiempo era bastante común, ¿vale? Era bastante común entre las culturas y los pueblos de aquel tiempo sacrificar a tu primer hijo. Había barbaridades que lo sacrificaban en el fuego, había diferentes ídolos, diferentes dioses. Era una práctica como una ofrenda para que haya buenas cosechas, para que me vaya bien, ¿no? Sacrifico a mi hijo. Entonces, lo que quiero decirte, no que esto está bien, ¿vale? Ni que Dios en realidad, porque cuando lees la historia te das cuenta que no, que al final era una prueba para Abraham, pero que quizá en el contexto de Abraham eso no sonó tan descabellado, pedirle que sacrifique a su hijo, sino más bien era como, pero no entiendo, Señor. O sea, si tú me has dicho que a través de este hijo viene mi descendencia, ¿cómo me pides ahora que lo sacrifique? Entonces, Abraham tuvo que hacer verdaderamente un acto de confianza y de fe en Dios, de decir, bueno, Señor, tú lo has prometido, tú lo vas a cumplir, yo no sé qué vas a hacer tú, si me vas a resucitar al niño, o yo no sé, pero yo confío en ti, ¿vale? Bueno, estos son algunos aspectos de la vida de Abraham, pero yo hoy no quisiera detenerme en cada uno de esos aspectos, sino que quiero hablarte de lo que representa para nosotros a Abraham y su fe, ¿vale? De eso quiero hablarte. Así que vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia. Era común vivir como en forma tribal en aquel tiempo. En carpas, en tiendas, toda la familia extendida juntas, ¿no? Muchos hijos, primos, tíos, nietos, abuelos, todos ahí juntos, como un clan. Eso era lo común. Entonces Dios le dice, vete de tu tierra, de tu territorio y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. No le dice específicamente a dónde, sino a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, versículo 2, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras son muy importantes. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Vale? Estas palabras son muy importantes, este texto en concreto, pero quiero que nos pongamos un poquito en contexto, porque mira, para el pueblo hebreo, a veces decimos para el pueblo hebreo o el pueblo judío, estamos hablando de la misma cosa, ¿vale? Lo que pasa que el pueblo hebreo en sí aglutina a todos. Cuando hablamos de los judíos, parece que solo los descendientes de la tribu de Judá, pero comúnmente usamos esta expresión, hebreos o judíos. Para el pueblo hebreo, en el tiempo de Jesús, Abraham es visto como un gran patriarca, como el origen del pueblo hebreo, como el origen de la fe hebrea. Ese hombre con el que Dios habla y le dice, mira, te voy a dar una descendencia. Claro, y ellos sabían que eran descendientes precisamente de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y ahí viene la descendencia. Jacob, que luego más tarde pues Dios le cambia el nombre y le llama Israel, y de ahí las tribus de Israel. Entonces, para el pueblo hebreo, Abraham era visto como ese patriarca, como ese origen de su pueblo, como ese origen de sus creencias. Más adelante en la Biblia, Dios mismo se presenta en muchas ocasiones, cuando tú vas leyendo el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones Dios mismo se presenta o otras personas hablan de Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haciendo alusión a esto, ¿no? La descendencia de Abraham. Ahora, el pueblo judío piensa que la bendición de Abraham, lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, ellos piensan que la bendición de Abraham les pertenece a ellos simplemente por descendencia de sangre. O sea, en los tiempos de Jesús, para que entendamos cuando leemos el Nuevo Testamento, los judíos, el pueblo que rodea a Jesús, ¿no? que vienen de descendencia hebrea, ellos están convencidos de que la bendición de Abraham está sobre ellos simplemente por descendencia de sangre, ¿no? Porque empiezan a hacer su genealogía, nosotros somos descendientes de Abraham. La bendición de Abraham está sobre nosotros. Y ellos llaman a todos aquellos que no son descendientes de Abraham, los llaman gentiles. Y lo que pasa entre el pueblo judío o el pueblo hebreo y los gentiles es que los tratan con desprecio, con rechazo. Vosotros no sois descendientes de Abraham. ¿Ok? Ahora, mira, en varias ocasiones, tú vas a ver a Jesús haciendo mención precisamente de esto. Porque al fin y al cabo, o sea, la idea de la bendición de Abraham no es solamente para aquellos que son descendencia de sangre, porque lo que hemos leído es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Juan Bautista, cuando él está predicando antes de que aparezca Jesús en escena, eso está en Mateo 3.9, no me voy a detener a buscar estos versículos, pero te doy la cita, Mateo 3.9, él le dice a los fariseos y a los religiosos, Juan Bautista dice, y no comencéis a excusaros diciendo dentro de vosotros, no, porque nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, porque Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de estas piedras. Es decir, no te excuses porque lo que Juan Bautista estaba llamando era al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, predicaba Juan Bautista, ¿vale? Y claro, los judíos que le escuchaban, especialmente los fariseos, decían, no, pero ¿de qué nos vamos a arrepentir si nosotros tenemos la bendición de Abraham? Somos descendientes de Abraham, dice, no os excuséis de esta manera, porque si vosotros no os arrepentís, pereceréis igualmente, ¿vale? Mira, en otra ocasión, en Juan capítulo 8, versículo 39,
Cuando Jesús mismo se enfrenta a los fariseos y a los religiosos de aquel tiempo, Él les dice, ¿no? Porque ellos reclaman, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, vosotros estáis orgullosos de que venéis de estas descendencias, pero vosotros no estáis siguiendo el ejemplo de Abraham, ¿vale? Eso fue como un reproche de Jesús hacia los fariseos. Y también en Lucas 19:9 es curioso que Jesús, sabéis la historia de Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un publicano. Zaqueo era judío. Lo que pasa es que él había decidido trabajar para el enemigo, recaudando impuestos para el Imperio Romano, extorsionando a su propio pueblo. Y eso para el pueblo judío era lo peor, traidor, peor que un gentil. O sea, cuando había que insultar a alguien se le decía gentil y publicano. O sea, eres lo peor. Entonces, para el pueblo judío, Zaqueo, siendo cobrador de impuestos, era desechado, menospreciado. Tú estás entre los gentiles. Pero cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo y está allí y come con él y conversa con él, y luego Zaqueo se levanta y dice, Señor, mira, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, si a alguien he estafado, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué dice Jesús? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Por cuanto él, Zaqueo, ese que el pueblo de Dios desprecia, dice, él también es hijo de Abraham. Pero está diciendo él también es hijo de Abraham por los frutos que está produciendo de arrepentimiento. Entonces, mira, para que te des cuenta la idea que tenía el pueblo judío con respecto a Abraham y a la bendición de Abraham, y la idea que transmite Jesús y que nos transmite la palabra de lo que implica ser hijos de Abraham, el padre de la fe. O sea, imitadores de la fe de Abraham. Ahora, mira, Dios está pensando muy diferente cuando habla de estas palabras de Abraham. Dios está pensando, cuando promulga la bendición sobre Abraham, Él está pensando en todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Dios está pensando en esto, no está pensando solo en descendencia de genealogía y de sangre, ¿ok? Y ¿sabes una cosa? Mira, con Abraham empieza un cambio en la estrategia de Dios para acercarse al ser humano, ¿sabes? Porque mira, Adán y Eva, Dios se relacionaba libremente con ellos, ¿vale? Dios dice que andaba en el huerto del Edén relacionándose libremente con ellos. Es Dios el que se comunica directamente con el hombre. Sabemos que después Noé, cuando sale del arca, pues lo que Dios le dice a Noé y a sus hijos es que fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, o sea, ejercer autoridad, ¿vale? Y le da las mismas instrucciones que le dio Adán y Eva, pero luego resulta que se agrupan las personas en la Torre de Babel para construir la Torre de Babel y Dios los dispersa, confunde su lenguaje y a partir de ahí la estrategia de Dios cambia. ¿Por qué? Porque Dios escoge a Abraham para que a través de él y de su descendencia el resto de las naciones pueda conocerle. Y ¿sabes una cosa? Este es el origen de las misiones, ¿vale? Yo me voy para Ecuador, pues ya estuvimos allí, pues casi 10 años como misioneros, salimos de nuestra tierra y de nuestra parentela. Bueno, mi esposa ya salió un poco antes, aunque no, la parentela se la trajo, ¿no? Tú te viniste con la parentela, dejaste la tierra, pero te viniste con la parentela. Entonces, pero salimos, ¿no? Y siempre hablamos, cuando hablamos en el ámbito cristiano, oye, ¿cuál es el origen de las misiones? ¿No? Porque se habla de los misioneros, los que van a otros países y van a otros pueblos. Y bueno, pues eso porque Jesús envió y dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero las misiones no comienzan ahí. En Abraham ya estamos viendo un acto misionero. Ya estamos viendo Dios contando con una persona, diciéndole, sal de tu tierra, sal de tu lugar y de tu familia y vete a donde yo te voy a decir, porque tú vas a ser bendición. Yo te voy a bendecir
pero tú vas a ser bendición para el resto de familias de la tierra. Y como te decía, este cambio en la estrategia de Dios de decir, a partir de ahora voy a contar con personas para ir y llevar mi mensaje, para ir y llevar la bendición que yo les he dado. Eso continúa, porque mira, Dios escoge a Abraham, pero más adelante Dios escoge al pueblo de Israel, ese pueblo que estaba esclavo en Egipto, que era descendencia de Abraham, por supuesto, pero que estaba esclavo en Egipto, quizá olvidado del resto de los pueblos, un pueblo de esclavos miserables y oprimidos, pero que claman a Dios y Dios se acuerda de ellos y los rescata y los lleva al desierto. Escoge a Moisés, ¿vale? Para sacarlos de ahí, los lleva al desierto y en el desierto tiene un proceso con ellos, porque este pueblo lleva 400 años como esclavos, el pueblo de Israel, con mentalidad de esclavo, aprendiendo las costumbres de Egipto, adorando a múltiples dioses, acostumbrados a palo y a látigo, ¿verdad? Claro, pero como me dan comida, ¿no? Me tienen mantenido acostumbrado a eso, pero ahora Dios les va a llamar a ir y a conquistar otros territorios, o sea, a que sean guerreros y a que sean luz para el resto de las naciones, a que manifiesten la presencia de Dios, y eso requiere de un proceso, ¿vale? Entonces Dios los lleva al desierto y empieza a darles leyes, normas. No solamente le da leyes y normas, sino que también empieza a manifestarse a sus vidas en una nube con truenos y relámpagos, en una columna de fuego, en mitad del monte, hablando con voz de trueno, pero lo que ocurre es que el pueblo dice, uy, 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 qué miedo. No queremos saber nada de este Dios. Mejor Moisés, ve tú y habla con ese Dios y dinos lo que te diga. ¿Tú te das cuenta? ¿No? Como que Dios quería una relación personal con este pueblo, pero el pueblo dijo, mira, mejor no. Pero el propósito de Dios con la nación, con el pueblo de Israel, era, como dice Isaías capítulo 49, versículo 6. Isaías capítulo 49, versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob, que está hablando de las tribus de Israel, esa descendencia de Abraham. Mira, yo no solamente espero de ti que tú me sirvas para restaurar a este pueblo que era esclavo, que estaba apartado de mí. No solamente para eso. Y dice, y para que restaures el remanente de Israel. También, dice ahí en Isaías 49:6, te di por luz a las naciones para que sean mi salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Eso está diciendo Dios a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Mira, yo, Israel, refiriéndose al pueblo, no te he escogido solamente para restaurarte a ti, para que estés muy bien, para que, bueno, para que se te vea bien y que tienes un Dios que está contigo. No te he llamado solo para eso. Y eso es un mensaje para nosotros hoy también. Mira, iglesia, pueblo cristiano, yo no te he rescatado, yo no te he llamado para que tengas una mejor vida solamente aquí en la tierra. También, mira lo que le dice al pueblo de Israel, poco, no que está mal, pero poco es para mí que tú seas mi siervo solamente para esto. Porque también te di por luz a las naciones, que yo tengo un propósito mayor, le estaba diciendo al pueblo de Israel, y es que tú puedas reflejar, manifestar mi luz, mi gloria al resto de las naciones. ¿Recuerdas la bendición de Abraham? A todas las familias de la tierra, no solo al pueblo, ¿verdad? No solo al pueblo hebreo. ¿Tú sabes qué es lo que nos pasa? Que cuando Dios viene a nuestras vidas y experimentamos milagros y estamos muy a gustito, cantando, orando los unos por los otros, disfrutando de la presencia de Dios, de la amistad, de la comunión cristiana, a veces puede pasar que nos sintamos exclusivos porque nosotros tenemos a Dios. ¿Entiendes? Sentirnos que somos exclusivos y mirar. No te voy a decir, yo creo que quizás desprecio es una palabra muy fuerte, por encima del hombro quizá también, pero a veces hablamos de los que no son creyentes como, porque los del mundo, los que no son creyentes, ¿verdad? Como que son de una categoría inferior.
Y eso es un mal que a veces está dentro de la iglesia, ¿verdad? Mira, Dios cuando me miró a mí, yo era un pecador, yo estaba hecho pedazos. Y ¿sabes una cosa? Yo sigo necesitando a Jesús. Yo sigo necesitando a Dios, ¿vale? Entonces, cuando pensemos en aquellas personas que quizá andan revolcándose en cosas terribles, en pecados, en situaciones que quizás son desagradables, despreciables, no pienses que somos mejores que esas personas, ¿vale? La única diferencia es si hemos reconocido que necesitamos un Salvador. Esa es la única diferencia, pero no somos mejores, ¿me entiendes? Cada uno de nosotros estamos en un proceso con el Señor y nuestro deseo ferviente es que cada uno pueda encontrarse con Dios. Ese es nuestro deseo y que Dios haga su obra en cada uno, ¿me entiendes? Pero mira, Dios seguía esta dinámica, escoge a Abraham, luego más adelante escoge al pueblo de Israel. Más adelante, ¿tú sabes qué pasa con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel no da en el blanco, porque el pueblo de Israel cae en esto, en sentirse exclusivo. Y en lugar de querer bendecir, dice, te bendeciré y serás de bendición para todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel dice, para mí, yo tengo al Dios Todopoderoso, ¿vale? Y además no solamente eso, sino que cuando va con otros pueblos, en lugar de transmitir lo que Dios tiene para ellos, lo que hace es hacer alianzas con otros pueblos, empezar a practicar las malas costumbres de otros pueblos, ¿me entiendes? Eso es lo que hace el pueblo de Israel. Y cuando llegamos a los tiempos de Jesús, la nación de Israel, mira, el sistema religioso de Israel en tiempos de Jesús, ya lo hemos dicho muchas veces, era terrible, era de un total desprecio y rechazo hacia aquellas personas, el que no era judío, gentil, despreciado. El que está enfermo, tienes maldición, despreciado, no hay esperanza para ti, ¿verdad? El que está practicando algún pecado, no hay esperanza para ti. Pero Dios no piensa de esa manera. Y entonces, en ese contexto, Dios tiene que enviar a su propio Hijo Jesús. Dios tiene que enviar a su propio Hijo Jesús. Dice Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 6. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6, nueva traducción viviente. Te lo voy a leer, ¿vale? Gálatas 4, del 4 al 6, nueva traducción viviente, dice, sin embargo, ¿vale? Dios envía a Abraham, Dios envía al pueblo de Israel, dice, vamos a tener que enviar a mi propio hijo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre, ¿no? Como papi, padre, ¿no? Abba es papá en hebreo. Entonces, mira, ¿sabes qué? Jesús fue la respuesta a un sistema religioso que no estaba dando en el blanco. Y por eso Jesús tuvo tanto problema con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, porque le rechazaban. Jesús vino a decir, mira, os habéis estado equivocando, habéis malinterpretado a Dios. Así es Dios, porque Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando miramos a la persona de Jesús, cuando lees en los evangelios a Jesús, cómo Él piensa, cómo Él actúa, qué le agrada, qué le desagrada, tú estás viendo el carácter de Dios. Ahí puedes mirar el carácter de Dios. Nosotros, como seres humanos, muchas veces torcemos y a través de la religión decimos, no, porque Dios es así, porque Dios está disgustado con esto, porque a Dios le agrada aquello, pero nada tiene que ver en ocasiones, digo en ocasiones, ¿vale? Con lo que Dios está diciendo. Por eso siempre, continuamente tenemos que mirar a Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Ha habido un problema con tal persona. ¿Qué actitud tengo que tener yo con esta persona? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Hay este conflicto, esta situación difícil por la que estamos atravesando. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Eso es lo que tenemos que estar mirando. Entonces Dios envía a su Hijo Jesús. Y luego Marcos capítulo 3, versículo 14,
Jesús envía a sus discípulos, ¿no? Aquí se trata de enviar, venga, enviar. Jesús envía a sus discípulos, dice Marcos 3:14, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él, porque a Jesús le interesaba que sus discípulos estuviesen con él, compartir tiempo con ellos, y para enviarlos a predicar. O sea, Jesús hace esto mismo, comparte tiempo con sus discípulos y los envía a predicar. Y Mateo 28, del 19 al 20, esto ya es para todos. Nos envía a nosotros, envía a su iglesia. Mira, por tanto, Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una cadena, ¿no? Que sigue, porque, mira, Jesús envía a sus discípulos y les dice estas palabras, mira, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, bautizar y enseñar a que guarden, a que obedezcan, a que cumplan todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Repiten las mismas palabras de Jesús a lo siguiente. Y eso es a lo siguiente, y eso es a lo siguiente, ¿vale? Y por eso llega hasta nosotros, ¿vale? De ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio, enseñando a otros cómo guardar aquellas cosas que Jesús ha mandado, ¿vale? Entonces, piensa en esto, el propósito, la finalidad de la iglesia, que somos nosotros, ¿cuál es? Ser bendición. Pero si es que, mira, remóntate a la bendición de Abraham, te bendeciré y serás bendición. O sea, ¿para qué te ha bendecido Dios a ti? ¿Para qué me ha bendecido Dios a mí? Para ser bendición. El problema es cuando caemos en el estancamiento de simplemente querer acumular bendición, acumular bendición. Bendición pueden ser muchas cosas, ¿vale? A veces pensamos bendición y parece que estamos hablando de cosas materiales, pero no solo eso. Dios te ha dado una estabilidad familiar, te ha dado amor, te ha dado misericordia, te ha dado, yo qué sé, ¿me entiendes? ¿Cuántas cosas? Te ha dado salud. Pues bendice a otros con eso que Dios te ha dado, ¿vale? Te ha dado ánimo, anima a otros con eso que Dios te ha dado, ¿verdad? Dios te ha sacado de un pozo negro, oscuro, ayuda a otros que están en ese pozo, ¿verdad? Dios te bendice para que tú seas bendición. Cuando perdemos este enfoque, o sea, la iglesia pierde su rumbo, pierde su norte. La iglesia no tiene razón de existencia si no es para cumplir con este propósito de parte de Dios, de poder compartir las buenas noticias del Evangelio con otras personas. Ok, mira, ¿sabes qué? La salvación por la fe, esto es algo que está ahí en el testimonio, en la vida de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo del 8 al 11. Gálatas 3, del 8 al 11. Dice así, te lo leo en Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Es más, está hablando Pablo y dice, las Escrituras preveyeron este tiempo, él está hablando a los Gálatas diciendo, mira, este tiempo donde yo os predico el Evangelio, os hablo de Jesucristo y de la salvación por la fe en él, pues las Escrituras ya preveyeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles. Mira, a los gentiles, a los que el pueblo de Israel quizá despreciaba, aquellos que no eran de la genealogía de Abraham, pues a ellos los haría también justos por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham, ahora lo conecta con Abraham, por eso te hablo de la importancia de entender esto. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Versículo 9, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Moisés.
Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pablo está relacionando el mensaje del Evangelio, el hablar de que la salvación viene por gracia, gratuitamente, pero creyendo en lo que Jesús ha hecho, está conectando esto con lo que Dios había dicho a Abraham. Está conectándolo. Esta es la buena noticia, porque Abraham creyó a Dios y también le fue contado por justicia. Y lo que está dando a entender ahí es que el pueblo de Israel, que había recibido la ley de Moisés, pues los religiosos, ¿no?, más estrictos de aquel tiempo, y hay gente que todavía dentro del pueblo judío piensa en el cumplimiento de la ley. Pero ¿sabes qué? Era imposible que una persona cumpliera a rajatabla todos los requisitos de la ley. Por eso había un sistema de sacrificios, ¿no? De corderos, de tórtolas y todo eso, ¿vale? Y entonces, ¿qué propósito tenía la ley? Pues la Biblia nos habla de que conducir a las personas al reconocimiento de que es que por la ley nadie se puede salvar. Es que por cumplir y por hacer buenas obras, ¿quién se va a salvar? Porque el que falla en un solo punto de la ley se hace transgresor de todo lo demás, dice la Biblia. Uf, y ahora, ¿quién cumple aquí toda la ley? ¿No? Manolo, que sabe de leyes, ¿quién cumple toda la ley? Uy, nadie. Entonces ahí nos vemos en nuestra necesidad y decimos, yo no puedo, yo necesito un Salvador. Yo necesito un Salvador. Ese era el propósito de la ley en el Antiguo Testamento, guiar al pueblo a entender de que se necesita un Salvador. Por eso lo hemos dicho muchas veces, continuamente la figura de un cordero que una vez al año el sumo sacerdote ponía las manos y transmitía los pecados de todo el pueblo y los suyos propios. El chivo expiatorio al que todo el mundo le echa las culpas. ¿Por qué? Porque es que esto no podemos llevarlo nosotros por nuestra propia cuenta. Hace falta que muera un inocente en el lugar. Hace falta que alguien cumpla la ley, que alguien pague, y ese es Jesús. Entonces, aprendemos de Abraham de esa salvación por medio de la fe, esas buenas noticias. Hebreos capítulo 11, para ir terminando, Hebreos 11, versículo 8. Habíamos leído que Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y mira, eso fue un acto de fe también de Abraham, porque dice que por la fe, Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, o sea, por la confianza que tenía en Dios, porque creía en que Dios sabría dónde llevarle, siendo llamado, obedeció para salir, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, su descendencia, coherederos de la misma promesa. Considera un momento el proceso de Abraham para obedecer a Dios. La incertidumbre de no saber con toda certeza los detalles ni el final de la historia. Dice, sin saber a dónde iba. El precio de dejar su lugar de confort, su lugar de seguridad y salir. Considera esto, ¿verdad? Quizá Dios no te pida a ti que te vayas a otra tierra. Quizá Dios no te va a decir a ti, mira, abandona tu familia y vete para allá. Pero ¿sabes qué? Sí te vas a encontrar en la vida cristiana en encrucijadas, donde Dios te va a pedir que salgas de tu zona de confort, que salgas de tu zona de comodidad, ¿vale? Que salgas de tu zona de seguridad y que des un salto de fe sin saber cuál va a ser el final, pero sí teniendo que confiar en que, Señor, no me estás mostrando el final de la película, yo no sé qué hay al final del camino, pero lo que sí sé es que puedo confiar en ti. Ese es el punto clave. Sí sé que puedo confiar en ti, Señor. Yo sé que, mira, me tocará ir por curvas, por subidas y bajadas, pero puedo confiar en ti. Y entonces te preguntará, bueno, estamos hablando de salvación por fe, pero entonces las obras no son importantes. No te lo voy a leer para no alargarme, pero sí te dejo la cita
Santiago capítulo 2 del 18 al 24. Santiago ahí muy sabiamente pues nos habla que, bueno, si realmente hemos creído, si realmente estamos confiando en Dios, si realmente le estamos obedeciendo, pues evidentemente las obras van a brotar espontáneamente. Frutos, acciones que hablan de que estamos caminando con Dios, eso se va a ver, ¿sabes? Y algo que me llama mucho la atención es que ahí en Santiago capítulo 2, ya en el versículo 23, dice: y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Sabes que en Juan 15:14 Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando? ¿Y sabes por qué? Entonces decimos, o sea, que injusto, ¿no? O sea, Dios dice que yo soy su amigo si le hago caso en todo. Eso es injusto, ¿no? O sea, es como, si me haces caso, eres mi amigo, y si no, ya no te junto, ¿no? Eso como los niños, ¿no? En el colegio, ¿no? Si haces lo que yo quiera y somos amigos, si no, pues no te junto. No. Mira, ¿sabes qué? Porque esa obediencia tiene que ver con confianza. Mira, tú vas a ser mi amigo si aprendes a confiar en mí. Ahí vas a ser mi amigo. Vosotros vais a ser mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? Porque no puede haber amistad sin confianza, ¿verdad? Y Dios demanda de nosotros esa confianza. Así que te invito a ponerte de pie. Como resumen de este mensaje, podemos decir que Abraham creyó a Dios, le obedeció y fue considerado justo delante de Dios, incluso fue llamado amigo de Dios. Pero ¿sabes qué? La fe de Abraham evolucionó. La fe de Abraham evolucionó, porque mira, la primera vez que Dios le habla y le dice: oye, sal de tu tierra y de tu parentela, sin saber a dónde iba, ahí es como un acto de fe, decimos una fe ciega, ¿no? O sea, tengo que salir, pero ¿y a dónde voy? Pues me toca creer y ya está. Pero luego, en el transcurso de Abraham, en la relación con Dios, donde Dios le dice: te voy a dar una descendencia, te voy a bendecir, vas a ser bendición, vas a tener una herencia, donde Dios le dice: mira, tal día, en tal fecha, tu mujer va a concebir. ¿Eso cómo va a ser, Señor? Mi mujer ya es vieja, además es estéril. ¡Pum! Y resulta que la mujer, el día que dice Dios, ¡pum!, queda embarazada. Ahí el Señor le visita. Entonces nace ese hijo, ¿y qué pasa? Que Dios le va dando muestras de que eso que le está diciendo que parece imposible es verdad. Y Dios le va dando muestras a Abraham de que: oye, Abraham, puedes confiar en mí. Aunque lo que tienes por delante te parezca imposible, puedes confiar en lo que te estoy diciendo. Ya no es una fe ciega, ya es una fe basada en la relación que Abraham tiene con él. Es una fe basada en confianza. Mira, si yo ahora Dios me lleva por caminos escabrosos, o me pone en situaciones difíciles, o me veo ante imposibles, yo entiendo que ahora mi fe en Dios es diferente que al principio, porque yo digo: Señor, yo hago un recuento, mira, tú hiciste este milagro, tú hiciste el otro, tú dijiste esto, yo me puse pataleando como un niño chico, yo pensaba que eso no se iba a cumplir en la vida y se cumplió, lo dijiste y lo hiciste. Señor, yo estaba en esta situación tan difícil y me levantaste. Señor, tú me has dado cosas que ni yo esperaba o que ni me imaginaba porque pensaban que era imposible. Entonces tú ahora me dices una cosa que igual me parece demasiado grande. Señor, pues la verdad que me resulta difícil, pero confío en ti, porque tú me has demostrado que tú cumples lo que prometes. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿En qué punto de fe estás tú con Dios? Hemos visto a Abraham y hemos visto que él es el padre de la fe, según las Escrituras, es un referente para nosotros, hemos visto muchos aspectos de su vida, pero sobre todo esto, ¿en qué punto de fe
te encuentras en esta mañana? En una fe donde tienes que confiar ciegamente. Mira, yo no sé si será verdad lo que Dios dice, si no será. Pero ¿sabes qué? Voy a pegar ese salto al vacío. No al vacío, sino bueno, voy a confiar. ¿Qué puedo perder confiando en Dios? ¿No? He intentado varias cosas. ¿Qué puedo perder confiar en Dios? O quizá tú estés en un momento de decir, Señor, yo confío en ti, aunque mi situación parece imposible, confío en ti porque te conozco, Señor, porque sé cómo eres. Señor, una confianza, una fe basada en la confianza que te tengo, Señor. Porque sé que tú no fallas, que cumples tus promesas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has dado una medida de fe a cada uno, Señor. Tú dices que la fe es un don, es un regalo que nos das, Señor. Y yo te pido, llénanos de fe en esta mañana, Dios. Llénanos de fe para las circunstancias que tenemos delante, Señor, para los retos, para los desafíos. Señor, ayúdanos, Señor. Aquellos que quizá, Dios mío, puedan estar en una situación de duda, de no saber qué hacer. Señor, aunque tenga que ser un salto al vacío, Señor, ayúdanos a dar ese paso. Señor, ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Dios mío, ayúdanos, Señor, a poner, Dios mío, nuestra fe en esa relación que tenemos contigo, Señor. Y queremos ser conocidos como amigos tuyos, Señor. No solamente siervos, no solamente personas que te siguen, sino amigos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo te diría que ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados o abiertos como tú quieras, pero sí habla con Dios y responde a Dios en este sentido, Señor. Dile, Señor, yo quiero confiar en ti, yo confío en ti, yo decido creer, Dios. Señor, yo he comprobado que en mis fuerzas no puedo agradarte en mis fuerzas, Señor. Continuamente meto la pata, me equivoco. Señor, quiero confiar en ti, Señor. Quiero creer en que tú puedes transformarme, en que tú puedes levantarme, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ahora sí.